A ver, vamos a... disculpen. A ver, ahora chicos, vamos a ir empezando un poquito con esto de aquí. Este, ¿me, me escuchan bien? ¿Hay algún algún inconveniente o algo? ¿O si me escuchan bien? Y probablemente les pidan, ¿no? Que escriban, que comenten, si es que tienen alguna duda. A mí me gusta por lo menos poder interactuar con ustedes un poquito. Am, Así es que cualquier cosa por el chat, chicos. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a lo que es lectura de radiografía de tórax. ¿Ya? Acá vamos a una pequeña. Ya, listo, chicos. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar ustedes es, discúlpenme, ¿me escuchan todos? Ah, sí, sí. Sí, ok. Ok, chicos. Lo primero que se tienen que preguntar ustedes al momento de evaluar una radiografía de tórax siempre es el por qué, ¿no? ¿Qué es una radiografía de tórax? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuándo se pide? ¿Para qué sirve? Acuérdense que la radiografía de tórax, y esto de acá por favor es muy importante, es que es un examen auxiliar, ¿sí? Entonces, eso quiero que entiendan, que si bien el curso que llevan se denomina diagnóstico por imagen, ah, ustedes no se van a basar en la imagen. La imagen no les va a decir qué es lo que tiene el paciente. La imagen siempre va a ser el apoyo. La imagen siempre tiene que ser o corroborar o, o descartar alguna patología que ustedes tengan en mente. Por lo tanto, siempre, y esto es muy importante, siempre ustedes al momento de leer una radiografía tienen que tener en cuenta lo que es el contexto. ¿En qué contexto es que se ve esta placa? ¿En qué paciente? ¿En qué edad? ¿Es hombre o es mujer? Todo esto es sumamente importante porque incluso imágenes muy similares pueden hacer pensar en cosas distintas dependiendo del paciente. Eso va a ser lo primero, ¿no? Ahora, lo siguiente va a ser eh, que al ser un método auxiliar nos va a servir muchísimo, pero es necesario aprender a tener una vista sistemática, un análisis correcto de lo que vendría a ser la placa. Así es que vamos a ver hoy día lo que son un poco generalidades, y el orden en el cual usualmente se sigue, o un orden no propuesto, que les va a servir bastante para que no se les escape algo y les sea un poco más sencillo el poder analizar una radiografía. Entonces, como comenzamos con lo que son generalidades, ¿ya? Siempre tienen que tener en cuenta qué es radiopaco y qué es radiolúcido. Radiopaco le llamamos a todo lo que es blanco. Dicho en cristiano, ¿no? Todo lo que es blanco en la imagen, en la placa, va a ser radio opaco. Para ese lado están todas las sustancias que son densas. Para el otro lado, no, porque lo opuesto del blanco es el negro, está lo que es radiolúcido. Las imágenes radiolúcidas, por el contrario, van a ser sustancias con baja densidad. Ahora, nosotros no decimos blanco y negro o gris, pese a que todo está en escala de grises. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar cierto lenguaje. El lenguaje es importante porque nos va a permitir comunicarnos, ¿no? Y podernos dar a entender, porque blanco, negro y gris no va a ser muy útil al momento de comparar estructuras. Siempre dentro de lo que es radiología tienen que tener en cuenta que
Cuando describimos imágenes, solemos hacerlo en comparación a otras, ¿no? Una imagen, por decir, este color, es más radiolúcido que este color, ¿no? Eh, Vamos a ver poco a poco cómo es que cómo es que estos colores nos van a ayudar en la lectura de la placa. Ahora, ¿qué son las densidades? Como habíamos dicho, ¿no? Las densidades ah, van a ser estas cinco de acá. Usualmente en la radiografía convencional hablamos de cinco densidades. ¿Cuáles son estas cinco densidades? Negro completo es aire, después viene grasa, después viene agua, luego viene calcio y finalmente tenemos lo que son metales, ¿no? Aire, grasa, agua, calcio y metales. Esto es importante porque si ustedes empiezan a reconocer más o menos las densidades que tienen los elementos en la radiografía de tórax, con simplemente verlo, ustedes pueden eh, tener una idea de qué es esa sustancia que se ve ahí. Típicamente, ¿no? ¿Por qué los pulmones en la radiografía se ven casi negros? Porque están llenos claramente de aire. Asimismo, ¿no? Estas densidades nos van a permitir describir la radiografía y hay algunas personas que prefieren describir algunas lesiones como lesión heterogénea con densidad agua o densidad aire o densidad metálica, ¿no? Entonces, más o menos nos vamos entendiendo en lo que es en cuanto al lenguaje. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que siempre tenemos que poder evaluar en qué posición se encuentran estas imágenes. Eso es algo que también quiero que quede claro. Es en una radiografía, esta imagen, ¿en cuántas dimensiones la tenemos? En dos dimensiones. Todo lo que sea una imagen plana está en dos dimensiones. Entonces, por favor, solamente con una imagen, con una placa, yo no puedo decir, por ejemplo, que esta clavícula está delante de este pulmón. Puede ser que la clavícula esté delante o que esté por detrás, pero como nosotros no podemos ubicarlo en el espacio, necesitamos de algún tipo de apoyo o algún tipo de signo que nos ayude para esto. Am, por lo tanto, es importante el concepto del clásico signo de la silueta. ¿A qué llamamos signo de la silueta? El signo de la silueta es cuando dos imágenes de densidades similares están en contacto la una con la otra, entonces se va a borrar el contorno de las imágenes y va a asimilar como si fuera una sola mancha. Es decir, en sencillo, aquí tenemos una mancha blanca, aquí tenemos otra mancha blanca. Esta de aquí corresponde a lo que es el corazón y esta de aquí corresponde a algún tipo de lesión. No hay ninguna definición clara entre dónde termina una y dónde comienza la otra. ¿Por qué es esto? Porque estas dos estructuras están en contacto. A esto le llamamos signo de la silueta positivo. Este es el famoso signo de la silueta. Este es un signo indirecto que nos puede hacer entender dónde es, dónde están las estructuras, pero no cuando es positivo, sino al contrario, cuando es negativo. Cuando es positivo es imposible determinar esta lesión está delante, esta lesión está detrás. ¿Ya? Eso es algo que quiero que quede claro. Además, ¿no? Esto es lo que vendría a ser signo de la silueta positivo. Aquí tenemos lo que vendría a ser signo de la silueta negativo. ¿A qué llamamos signo de la silueta negativo? Ya no se van a fusionar estas imágenes, sino se dibuja el contorno y la imagen
que está más anterior borra el contorno de la imagen posterior. Aquí claramente, ¿no? Tenemos para ir entrenándonos en lo que es lenguaje, lenguaje radiográfico. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Una masa radio opaca que se encuentra por detrás de la silueta cardíaca. ¿Por qué podemos decir que es por detrás? Porque como hemos dicho, la silueta del corazón borra, se ve claramente, disculpen mi mal pulso, se ve claramente que borra la silueta de esta masa posterior. Y acá tenemos la confirmación. Esto de acá vendría a ser una radiografía lateral en la cual se está viendo que la masa es esta de aquí y el corazón está en posición anterior. Entonces, sí, tenemos una herramienta que nos sirve para determinar cuál imagen es anterior y cuál es posterior, pero solamente cuando tenemos el signo de la silueta negativo. ¿Ya? Acuérdense también que las imágenes en radiografía se superponen, como es el caso, digamos, del pulmón, de la clavícula, de los arcos costales. Todas estas imágenes se superponen. Es más, parte de la trama broncovascular puede superponerse una encima de la otra, dando imágenes que podrían hacer pensar en lo que es una lesión nodular, un pequeño punto blanco, pero por eso necesitamos ir entrenándonos. Por último, tenemos lo que es la identificación del paciente. Y esto es lo que más comúnmente uno se olvida, ¿no? Siempre las placas deben estar rotuladas. En el hospital no podemos tener una placa nadando sin nombre, sin número, este, y es, en la cual si es que esta placa se sale del sobre, o bueno, en el hospital no suele venir mucho en sobre, ya no se sabe de qué paciente es. Siempre tiene que ir el nombre y apellido del paciente, ¿ya? Usualmente también tienen un código, ¿no? Por ejemplo, 73042. Deben haber visto. Asimismo, hay algunos lugares en donde al lado derecho le ponen R, otros que al lado izquierdo le ponen L, pero eso vamos a ir viéndolo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya tenemos algunas generalidades respecto a la lectura. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cuándo voy a decir que una placa sirve y cuándo voy a decir que una placa no sirve? O que no es una placa óptima para poder leerla. En primer lugar, tenemos acá unos cuatro criterios que nos van a servir para determinar. En primer lugar, tenemos lo que es penetrancia y exposición. Esto de aquí hace referencia a estas dos imágenes. Cuando hablamos de penetrancia, cuando hablamos de exposición, esos son dos conceptos que dependen mucho. Uno, de la velocidad de los rayos y dos, del tiempo de exposición. Cuando tenemos una placa muy expuesta, ¿no? O muy penetrada, tenemos esto de aquí. Es una placa sobreexpuesta, ¿ya? Como ven, llegan tantos rayos por el tiempo o por la intensidad que prácticamente todo el pulmón se pinta de negro y ya no se pierden todas las estructuras que se hubieran podido encontrar por aquí. Por lo tanto, esto de acá pierde rentabilidad diagnóstica. Esto de aquí no es útil. Puede pasar lo contrario. Esta es una placa que está muy poco expuesta, infraexpuesta o que no está suficientemente penetrada, ¿no? Esta es una placa blanca. Como ven, toda la silueta cardíaca bloquea por completo las vértebras, no se puede visualizar ninguna, incluso la parte inferior no se llega a ver bien, ¿no? No veo la burbuja gástrica, se pierden muchas estructuras de la misma forma. Entonces, ni una ni la otra, ¿no? Tiene que poder verse
por lo menos tres o cuatro vértebras detrás de la silueta cardíaca para decir que es una placa correctamente tomada en cuanto a lo que es penetrancia y exposición. Ese es nuestro primer criterio. Luego tenemos lo que es el centrado y la rotación. Y acá tenemos algunas placas en donde claramente, ¿no? No están correctamente tomadas. ¿Por qué? Si nosotros trazamos una línea equidistante desde las dos clavículas, vamos a hacerlo en esta imagen, nosotros trazamos una línea vertical, ¿no? Como ven, dibujar con un mouse es un poquito difícil, ¿no? Y trazamos una línea horizontal que pase por la parte inferior de ambas clavículas. Cuando estas líneas, ¿no? Esta línea toca el borde inferior de ambas clavículas y sigue el trayecto de la columna, podemos decir que está correctamente centrada, lo cual no es el caso, ¿no? En estas dos radiografías. Acá tenemos una clavícula y acá tenemos la otra. Por lo tanto, si hacemos esto, vemos que claramente la columna está desviada hacia el lado izquierdo. Aquí ni qué decir, ¿no? Es mucho más fácil poder observarlo en esta imagen. Ese es un criterio importante porque al momento en el cual se rota o se inclina el tórax, algunas estructuras, como hemos dicho, se pueden superponer y dar imágenes más radiopacas u ocultar algunas imágenes que de otra forma sí se veían correctamente. En tercer lugar, es lo que es la inspiración. ¿Cuándo decimos que una placa está correctamente inspirada? Un momentito, por favor. Ya, perfecto. Discúlpenme. ¿Cuándo decimos que una placa está correctamente inspirada? Cuando podemos contar este, 6 a 8 arcos costales posteriores. Para recordar un poquito, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. Los arcos costales posteriores van a ser estos, los que son oblicuos. Los arcos costales anteriores, ¿no? Van a ser hacia adentro. Estos son los anteriores. ¿Cuándo decimos nosotros que una placa está correctamente inspirada? Es que tienen que haber entre 6 y 8, algunos dicen 6 y 9, arcos costales posteriores. Cuando hay más de 10, decimos que la placa está hiperinsuflada. Hiper por el exceso, ¿no? Entonces podemos hacer aquí el ejercicio de contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá ya no se ve porque no está correctamente penetrada. Esta placa bien podría estar correctamente tomada, pero no es el mismo caso que esta. Y ven cómo el corazón se aplasta un poco y puede dar una imagen sugestiva de crecimiento cardíaco o cardiomegalia cuando las placas no están correctamente inspiradas. Es por esto que es necesario y es por esto que también cuando uno va a tomarse una placa le dicen respire hondo, aguante la respiración, no bote el aire, porque tiene que estar correctamente inspirada. Y por último, tenemos lo que es la incidencia y la posición, ¿no? Aquí tenemos dos plaquitas, una placa postero-anterior y una placa antero-posterior. ¿Cuál es la diferencia? Si al final en los dos se ve el corazón, en los dos se ve el tórax, en los dos se ven los pulmones. Muy bien, es importante saber la diferencia y cuál usualmente utilizamos más para el estudio. Siempre vamos a pedir, casi siempre vamos a pedir una imagen postero-anterior, ¿ya? Como ven, en la anteroposterior, si bien estos son dos pacientes distintos, en la anteroposterior el corazón tiene una tendencia a verse más grande. Y ustedes se preguntan, ¿por qué en la anteroposterior? Este es el paciente, ¿no? Está.
Sí, esta va a ser la radiografía y esto va a ser nuestro bloque de radiografía de tórax. Cuando viene el rayo X, acuérdense que el corazón está en la parte anterior del mediastino. Por lo tanto, si en el paciente entra el rayo por atrás, la silueta cardíaca va a ser más pequeña. Si por el contrario el paciente estuviera volteado y mirando para este lado, el corazón estaría, Dios mío, estaría para adelante y tendría la silueta más grande. Es por esto que se prefiere estudiar en las radiografías anteriores y decir que un paciente tiene cardiomegalia con una placa AP eh, no siempre va a ser traducido en una verdadera cardiomegalia. Am, Luego tenemos, ¿no? Lo que son las incidencias laterales y bueno, anatomía no lo vamos a tratar mucho porque no es tanto el tema de hoy día. Hoy día que quiero más o menos, ¿no? Establecer el orden en el cual se tiene que leer. Perfecto, teniendo en cuenta todos estos criterios, ¿no? Todo esto de generalidades, cómo se ve, cómo se habla, qué son densidades, más o menos qué densidad tiene cada uno, vamos a ver el orden, que esto de acá es básicamente lo que importa. ¿En qué orden vamos nosotros a leer esta placa? Y eso es importante que se vayan entrenando desde ahora. No es que ustedes miran la placa y dicen, ah, y el pulmón está negro, así es que esta placa está bien. Cuando hacen eso, pierden todas las demás estructuras, las, la caja torácica, la columna, el corazón, los diafragmas, lo que es la burbuja gástrica, lo que es huesos, pierden muchísimas estructuras. Por eso tienen que entrenarse a hacer un análisis sistemático. En primer lugar, hablamos de lo que es caja torácica. ¿A qué llamamos caja torácica? Es básicamente piel, huesos y todas las estructuras de afuera de la caja, ¿no? Entonces, como vemos, esto de aquí, blanco homogéneo, es decir, parejo, vemos que todo tiene un mismo color. De la misma manera, podemos ver las estructuras óseas e incluso dibujarlas. Vemos que están íntegras, vemos que todas las costillas están íntegras, que no hay fractura. Entonces, ¿por qué es que nosotros vemos estas imágenes? Porque puede pasar esto, ¿no es cierto? Si uno ve solamente pulmón, dice, este pulmón está negro, este de acá también, la burbuja gástrica está un poquito crecida, pero no hay nada. Pero ese no es el punto. Puede pasar esto. Se debe comparar el lado izquierdo al lado derecho. Habíamos dicho, el tejido blando de la caja torácica debe ser homogéneo, debe ser eh, hacia el lado radiopaco. Es un tejido radiopaco. En este lado, sin embargo, vemos una pequeña infiltración de algo negro. Digo algo, ¿no? Para facilitar un poquito lo que es el aprendizaje. Se ve que hay algo negro entre lo que vendría a ser la piel, la grasa y el músculo. Yo les pregunto, chicos, ¿qué cosa es negro en la radiografía de tórax? Ustedes tienen que saber que negro es aire. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que debajo del tejido celular subcutáneo, debajo del... Exacto, es un enfisema subcutáneo. Por este motivo es que no se debe dejar de lado el estudiar este, el tejido blando, que es lo más comúnmente olvidado en una radiografía de tórax. También puede pasar esto, ¿no? Al igual como ha escrito su compañera, ¿qué cosa es lo que ven acá? ¿Qué hay de raro en esta radiografía? Vamos a darle unos... Buscan lo que es caja. El tejido, la parte blanda, ¿está bien? Está normal. No hay aire, no hay balas, no hay metal. Miren las clavículas. Esta está entera. Ya está.
Acá hay una fractura de clavícula. No necesariamente, y eso sí, algo que quiero que entiendan, no necesariamente porque ustedes estén viendo una radiografía de tórax, significa que, ¿saben qué? Siempre va a ser pulmón. Puede ser corazón, puede ser pulmón, puede ser parte ósea, puede ser parte blanda, puede ser diafragma, puede ser incluso, ¿no? Abdomen, porque hay algunos signos que se ven debajo del diafragma, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, ver lo que es caja torácica, tanto parte blanda como parte ósea. En segundo lugar, tenemos lo que es columna. Acuérdense que la columna, nosotros tenemos que poder trazar una línea que vaya a través de todas las apófisis espinosas. Esto de aquí es una apófisis espinosa, ¿ya? La apófisis espinosa de las vértebras. Si trazamos una línea, debe estar considerablemente, debe ser vertical. Y como habíamos dicho, ¿no? Si queríamos ver si estaba centrado, trazábamos una línea. Las clavículas deben estar equidistantes de la línea media, deben las dos reposar sobre esta línea. Entonces, sí, esta placa es una placa bien tomada. Pero viendo lo que es columna, ¿no? Acuérdense, siempre se deben contar cierta cantidad de vértebras que se vean detrás de la silueta cardíaca. Debe estar recta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Pueden ver esta imagen, en donde si uno sigue el trayecto de las apófisis espinosas, pasa esto. Claro, esto es mucho más llamativo, ¿no? Es difícil no ver dónde está la alteración, pero eh, es importante no olvidarlo al momento de informarlo, ¿sí? Por lo tanto, en esta placa estamos viendo una alteración de columna, aquí estamos teniendo una escoliosis, ¿no? Una escoliosis dorsal o torácica. Perfecto. Entonces, como hemos dicho, en primer lugar, caja torácica. En segundo lugar, lo que es columna. En tercer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que son los diafragmas o los hemidiafragmas, ¿no? Porque el diafragma es uno. Acuérdense que el diafragma es esta porción de acá. Son unas hojas, tiene dos mitades, ¿no? Eh, y estos diafragmas es importante tener en cuenta algunas características. Se dan cuenta que el del lado derecho está más arriba que el del lado izquierdo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque aquí tenemos cierto órgano con esta forma. Acá tiene como una estructura así, ¿no? Y esto de acá desemboca por acá. Y ya bueno, eso de ahí no los voy a molestar con esto. Pero acá tenemos el hígado. Como tenemos el hígado, el hemidiafragma derecho va a estar un poco más elevado. Eso es normal, no tiene que ser completamente simétrico. Pero noten que los bordes del diafragma son lisos, ¿ya? Estos son los bordes del diafragma. ¿Qué puede pasar con el diafragma que ustedes se pueden percatar o que pueden haber alteraciones al momento de leer una radiografía de tórax? Esto, ¿no? En primer lugar, los diafragmas tienen cierta curvatura, no son rectos. Esto no es normal. Y aquí podemos ver, ¿no? Que se eleva como si fuera una imagen triangular. Esta imagen triangular típicamente se ve en procesos atelectásicos. ¿Por qué? Porque hay una estructura en algún lugar del pulmón, acá se ve que parece que fuera el lóbulo inferior, que está traccionando, que jala al pulmón, ¿no? Se colapsa y jala. Cuando jala, este diafragma también lo va a jalar y lo jala para arriba. Por eso es que se forma esta imagen triangular, el clásico imagen en tienda de campaña o, o diafragma, no hemidiafragma elevado. Esto va a ser típico de atelectasias en dicho campo pulmonar. ¿Ya? Pasamos al siguiente punto, en lo que es pleura. Ahora, ustedes se preguntan, ¿yo debo evaluar la pleura? La respuesta es no, no debes evaluar la pleura porque la pleura no se ve. Si ustedes ven pleura, es que hay algo. La pleura no es visible desde el punto de vista radiológico. Acá no se puede ver pleura. Acuérdense que la pleura van a ser las dos hojas que eh, distanciadas por un espacio virtual donde transcurre el líquido pleural y que en condiciones normales no se puede ver en la radiografía. Ahora,
Cuando hablamos de pleura, hablamos de toda esta porción de aquí, incluyendo esto de acá, en este lado también. Aquí vemos los famosos ángulos costodiafragmáticos, ¿no? O senos costodiafragmáticos, en donde tienen que estar libres, ¿no? Son un tipo de depresión que forman, se hacen así con sus, bueno, mejor no lo hago, pero deben estar libres, ¿no? Esta punta debe poder verse de una u otra forma. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a poder ver a nivel de pleura? Esta va a ser una, ¿no? Acá claramente vemos que hay un espacio negro, completamente negro, incluso es así, incluso más negro de lo que es el pulmón normalmente. Entonces, acá se puede ver el espacio pleural. ¿Y qué cosa es negro en la radiografía? Aire. Si hay aire dentro del tórax, lo lógico a eso es llamarlo neumotórax. Esta va a ser, por ejemplo, una de las tantas alteraciones a nivel pleural. Acá se hace visible ese espacio. Puede estar invadido por aire, puede estar invadido por líquido, puede estar invadido por ambos. Asimismo, en esta imagen vemos que hay una estructura, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito con el lenguaje correcto. Una imagen dependiente de la pleura, porque vemos que nace de la pleura, una imagen radiopaca dependiente de la pleura en el campo pulmonar derecho. Esto de aquí, ¿no? No importa tanto la patología per se, pero esto de aquí va a ser sospechoso o indicativo, por ejemplo, de algún proceso neoplásico, de algún tipo de cáncer, que podría ser en este caso. Perfecto, ¿no? Ya hemos visto caja torácica, hemos visto columna, hemos visto diafragma y pleura. ¿Qué sigue? Ahora sí, ¿no? Por algo se llama radiografía de tórax, porque tenemos que evaluar lo que son los campos pulmonares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro quinto punto? Vamos a ver todo lo que es vía aérea. Vía aérea no es solamente pulmones, no solamente es este, el parénquima pulmonar. Acuérdense que parte desde arriba. Si ustedes ven, se puede dibujar, se puede dibujar el trayecto que sigue la tráquea, que se divide en bronquios primarios y a la vez estos se dividen en secundarios y, bueno, ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, se puede seguir esto. En primer lugar, se debe seguir la tráquea. Y como ven, en una radiografía normal, la tráquea debe estar centrada. No debe estar por aquí, no debe estar por aquí, porque dependiendo de eso, vamos a ver que hay algunas patologías que desvían la tráquea. En segundo lugar, vamos a ver lo que son pulmones. Y aquí ya hablamos de dos cosas. Uno, el ilio. El ilio es lo que vendrían a ser todas las estructuras que ingresan al pulmón. Arteria, venas y bronquios, ¿no? Esto es el ilio. Ilio derecho, ilio pulmonar izquierdo. Vemos también, ¿no? Que es normal que la mayoría de esta trama broncovascular, porque ese es el nombre que se le da, hay arterias, venas y bronquios, por eso broncovascular, está dirigida hacia abajo. Cuando esta trama se dirige principalmente hacia arriba, estamos hablando de algún tipo de lesión, algún tipo de patrón sugestivo de algo. Me importa que por ahora, ¿no? Mucho más que patología, aprendan a leer. Eh, Visto los cilios, ahora pasamos a ver lo que es el pulmón per se o el parénquima pulmonar, ¿no? Debe tener una tendencia a la radiolucidez, es
lo más radiolúcido que se puede ver, ¿no? Pero no es completamente negro. Como vimos, si es completamente negro, es que ahí hay aire y no hay parénquima. Tiene ciertas, ¿no? Radiopacidades, ¿no? Como un tipo de trama, pero am, básicamente, ¿no? Es la parte más negra, por llamarlo así, de la radiografía. ¿Qué alteraciones podemos ver? Por ejemplo, acá vemos que todo el campo pulmonar izquierdo está blanco. ¿Por qué es esto? Puede ser por múltiples causas. Ahorita no vamos a entrar tanto en patologías per se, solamente para conversar un poquito al respecto. Acá no se ve silueta cardíaca, ¿no? La tráquea está ligeramente desviada hasta este lado, ¿no? Si nosotros no viéramos la tráquea, nosotros diríamos, el campo pulmonar izquierdo está completamente obturado, ¿no? Hay una radiopacidad homogénea que ocupa la totalidad del campo pulmonar izquierdo. Así es como usualmente, ¿no? Se informa. Si nosotros no viéramos la tráquea, no habría forma de decir, ok, ¿qué es esto? ¿Es un derrame o es una atelectasia? ¿Hay forma de definir esto? No. Por eso es que, chicos, no solamente miren pulmón, miren tráquea, miren diafragma, miren todas las demás estructuras. ¿El mediastino acá se puede ver? No. Acá ven que la columna se ha dejado calata. Dan- así es como usualmente se refieren a esto. Por eso le dicen signo de la columna desnuda, de la bailarina, no sé qué, ahorita no recuerdo exactamente el término, ¿no? Pero se deja desnuda a la vista la columna. Significa que el corazón está siendo jalado hacia este lado. La tráquea también está desviada hacia este lado. Y entre el derrame pleural versus la atelectasia, ¿cuál es el que tracciona? La atelectasia. Es así que en pequeños detalles es que ustedes van a poder afinar el diagnóstico o llegar a algo eh, mucho más fino al momento de poder ver su radiografía. Acá tenemos, ¿no? De la misma manera, hay una radiopacidad que obtura todo el campo pulmonar izquierdo, pero ¿dónde está la diferencia? Que aquí sí vemos la silueta cardíaca, que aquí vemos que la tráquea está desplazada, pero hacia el lado contralateral. Entonces, es importante tomar en cuenta todas las estructuras al momento de poder leer una placa. Por último, pasamos a lo que es ¿cómo se? Ah, perdón, antes de pasar. Esto de acá, ¿no? Es la otra imagen, ¿no? Viendo lo que es vía aérea. ¿Qué patologías podríamos ver en lo que es la vía aérea propiamente dicho? Acá, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo algo raro, ¿no es cierto? Esto de acá es una imagen radio opaca que ¿en dónde se encuentra? Dividan al tórax en tres, en el tercio inferior del hemitórax derecho. ¿Ven cómo al momento de describir la imagen, el lenguaje radiológico se forma casi por sí solo? Nosotros simplemente describimos imagen, no decimos esto es una neumonía o esto es un tumor, porque no tenemos forma de saberlo. ¿Cómo corroboramos nosotros? Uno es la clínica y dos va a ser los posteriores estudios que necesita. Solamente vamos a decir, en este caso, una masa radioopaca en tercio inferior de campo pulmonar derecho, sugestivo de, puede ser, ¿no? Una metástasis única
una masa pulmonar, un, no lo estamos viendo de cerca, pero podría ser una neumonía redonda. Son varias las posibilidades, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser básicamente para lo que es evaluación de vía aérea. Además, no tenemos en sexto lugar, ya evaluamos afuera, ya evaluamos abajo, ya evaluamos adentro, ya evaluamos hueso. ¿Qué es lo que nos queda? La parte del centro. Eso es lo que nos queda evaluar. ¿Qué está en el centro? El mediastino. En el mediastino, lo más importante va a ser, sobre todo, ¿no? Al inicio que empiezan a dar placas, va a ser el corazón. Este corazón, acuérdense que está ligeramente angulado, ¿no? Que está, am, que tiene ciertas características, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos lo que se denomina el índice cardiotorácico. Eso de ahí vamos a verlo después, perdón, lo estoy adelantando. Pero el corazón tiene cierto tamaño, ¿no? Am, por ejemplo, en este caso estamos viendo una imagen en donde el corazón se ve muchísimo más grande. Creo que con este tamaño no es difícil verlo, en donde el corazón está grande, ¿no? Entonces, corazón es cardio, grande, es megalo, por lo tanto, esta es una cardiomegalia. Por último, pasamos a lo que son los otros, ¿no? Aquí ya, bueno, dentro del corazón mismo a veces tomado, a veces considerado como parte de otro paso, pero se debe calcular lo que se conoce como índice cardiotorácico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos cardiomegalia es cuando el corazón está grande, pero ¿cuándo está grande? ¿Qué criterio utilizo para decir que está grande? Porque me parece grande, no es de esta forma. Tenemos que calcular, ¿no? Este índice cardiotorácico va a ser muy útil. Acuérdense que tiene ciertos valores que en este momento no los vamos a hablar, 0.5, 0.55, 0.6, dependiendo de la edad, pero esto va a ser importante para definir la cardiomegalia, ¿ya? Son los puntos máximos de distancia desde la línea media, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y eso dividido sobre la longitud de ambos campos pulmonares, ¿no? Además, no solamente vemos lo que es el corazón. ¿Qué vemos aquí? ¿El corazón es lo que está afectado? No, chicos, no. Acuérdense que mediastino incluye esta parte de aquí. Por lo tanto, eh, en la radiografía de tórax también se debe evaluar si es que el mediastino está de un calibre normal o se encuentra ensanchado. Pueden verse a veces imágenes dependientes del mediastino. Y si ustedes estudian bien su anatomía, saben qué cosa hay en el mediastino. ¿Qué hay en el mediastino? Está el timo, están algunas folículos linfoides, están ganglios, hay varias estructuras. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo un mediastino ensanchado, mucho más que una cardiomegalia que claramente acá no se ve. El mediastino está ensanchado y esto puede obedecer a una serie de causas. Bueno, aquí también estamos viendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta placa está muy penetrada, esta parte de abajo no se ve nada, aquí se ve cierto tipo de imagen en forma triangular, pero no sabemos si es por la toma de la placa o por qué. Entonces, eso es básicamente a lo que quiero llegar, ¿no? El orden que ustedes deben de seguir. Primero caja torácica, después columna, después diafragma, después pleura, después vía aérea, luego corazón y mediastino y al final se ven ya las demás estructuras, ¿no? Que podrían necesitar en algún momento. Perfecto, entonces vamos a hacer un par de prácticas, ¿no? Tenemos dos imágenes para poder visualizar. En la primera estamos viendo esto. En primer lugar, ¿está centrada? Sí, yo diría que esta placa está centrada. Entonces,
Está bien penetrada, se puede ver, ¿no? No hay ningún problema. Ok, la puedo leer. El primer check. Entonces, ¿a qué pasamos? Al análisis sistemático. En primer lugar, vamos a ver caja torácica, ¿no? Partes blandas, parte ósea, no vemos ningún compromiso óseo. Pasamos entonces a lo que es columna. ¿Hay una ligera desviación? Sí, hay una ligera desviación. Pero esto no sabemos si es que es postural o bien puede ser una verdadera escoliosis en, en el paciente. Entonces, digamos, no es el motivo por el cual no es no es la alteración principal que se ve. Luego vemos los diafragmas y acá empezamos a encontrar los primeros problemas. Vemos el hemidiafragma izquierdo, pero no vemos el derecho. Esto de acá ya debe indicar algo, ¿no? Luego vemos pleura. ¿Hay compromiso de la pleura? Aparentemente no. Pasamos entonces a lo que es vía aérea. Y ya pues en vía aérea, ustedes chicos ya saben qué cosa es lo que evaluamos. Uno, tráquea. Vamos a ver, tráquea. ¿La tráquea está centrada? No, pues está desviada al lado derecho. Los pulmones, se ve una radiopacidad que ocupa todo el campo pulmonar derecho. Está completamente, está opacificado o está todo el campo pulmonar derecho es radiopaco, ¿no? Este, esta imagen blanca, esta imagen radiopaca, este campo pulmonar radiopaco, tracciona la tráquea, tracciona el mediastino, esto corresponde muy probablemente a una atelectasia. Y bueno, en otros no se podría considerar algunas otras estructuras, ¿no? Pero no es tanto el caso en esta radiografía. De la misma manera, ¿no? Podemos hacer el mismo ejercicio con otra radiografía de tórax. Igualito, vemos primero si sirve, trazamos nuestras líneas, ya con la práctica no van a poder determinar con mayor velocidad, pero mucho más que velocidad importa que se ubiquen y que lo hagan en orden. Perfecto, ok, ¿mi placa sirve? Sí, sí sirve. Vamos por partes, ¿no? Caja torácica, luego vamos a lo que es columna. Esta placa en verdad sería bueno que la hubieran puesto un poquito más de tiempo. Este, en pleura no vemos ninguna patología, ¿no? Los ángulos costodiafragmáticos están libres, no hay ninguna masa dependiente. En la vía aérea, los campos pulmonares están libres, la tráquea está central. ¿Qué es lo que se ve alterado en esta radiografía? Es el corazón. Tenemos un corazón demasiado grande. Si calculan acá, hacen su índice cardiotorácico, les va a salir que X más Y sobre la longitud de ambos campos pulmonares es mayor a 0,5. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá corresponde a una cardiomegalia. Como ven, no es difícil la lectura de la placa de tórax, es que primero es importante ordenarse. Entonces, esto de acá va a ser prácticamente nuestro último punto, ¿no? Acuérdense que el análisis debe estar ordenado y sistemático, ¿no? Con los pasos que ya hemos visto. Además, debemos usar el lenguaje apropiado, porque no es correcto que nosotros eh, informemos una placa como, bueno, hay una mancha blanca en el pulmón derecho, porque ni describe, ni nos dice dónde, ni de qué tamaño, ni qué tan blanco. Por lo tanto, es importante poder utilizar el lenguaje apropiado. Radio lúcido es negro, radio opaco es blanco. Además, como les he dicho, con la radiografía sola no se hace diagnóstico. La radiografía es auxiliar, es un examen auxiliar. Claro, hay imágenes no patognomónicas, hay imágenes características, pero lo correcto es
siempre acompañar la radiografía, es decir, radiografía más clínica. Por lo tanto, la historia clínica va a ser de suma importancia. Es más, muchas veces la historia clínica es suficiente para hacer el diagnóstico. La radiografía, en verdad, solo se debería pedir cuando sea realmente necesario. Y bueno, acá tenemos lo que es el índice cardiotorácico que nos sirve para determinar qué cosa, cardiomegalia. Por último, es importante, y esto acá lo vamos a ver, ¿no? Ya en el repaso con los que estén, lo que es la anatomía. Porque si ustedes conocen qué estructuras están ahí, la lectura es mucho más fácil. Por esto es que sirve la anatomía, esa que llevaron en segundo año y que probablemente pasaron y después no se acordaron 3 días después de dar el examen final. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Nuevamente, el diagnóstico bueno, el diagnóstico por imagen o el apoyo imagenológico que tenemos es sumamente útil. Ya cuando ustedes lleguen al internado, van a darse cuenta de lo útiles que son las imágenes e incluso cuánto dependemos a veces más de lo que se necesita en ellas, cuando siempre para el diagnóstico lo más importante va a ser la clínica. Y las radiografías nos van a servir muchísimo para descarte o para confirmar un diagnóstico. Bueno, si tienen alguna duda, chicos, algún comentario, algo que quisieran aclarado, estoy aquí precisamente para eso. Y nada, ¿no? Eso sería básicamente todo lo que vendría a corresponder sobre la lectura de una radiografía de tórax. ¿Sí, chicos? Un gusto, muchas gracias de verdad por haber venido. Y nada, los esperamos, los invitamos a que eh, esta forma de aprender les sea útiles no solamente a ustedes acá en diagnóstico por imagen, sino en los demás cursos que a veces son un poco complicados de entender. Ya, alteración más común es, es algo bastante vago, ¿no? Porque cuando hablamos de mediastino, tenemos una serie de alteraciones. Podemos decir en mediastino un linfoma, sí, podemos encontrar linfomas. Podemos encontrar linfadenopatías mediastinales, podemos encontrarlas. Podemos encontrar un bocio sumergido, podemos encontrarlo. Entonces, usualmente no es que se hable de una patología más común per se, sino de patrones que se presentan en diferentes patologías. Y eso de ahí, ¿no? En su momento se va a ir estudiando poco a poco. Bueno, chicos, con eso entonces, yo creo que ya, con esto cerramos. Y de verdad, muchas gracias por haber venido, por haberse presentado. Ya nos estamos viendo entonces por mi parte, en diagnóstico por imagen y en ya cursos de técnica operatoria y con mis demás compañeros probablemente los vean también. Hasta luego, chicos, muchas gracias. Gracias, profesor, un gusto.